Hola, ¿qué tal? Te quiero dar nuevamente la bienvenida a una entrevista, a un podcast del canal de Padres Formados, donde abordamos temas relacionados con la infancia, la adolescencia, la familia, dirigido a cualquier persona que tenga interés en todo lo que puede favorecer el bienestar emocional. Y en esta ocasión voy a tener el gusto, el placer, el privilegio de entrevistar a Ana Peinado. ¿Cómo estás? Hola Leticia, ¿qué tal? Encantada de saludarte. Hemos coincidido recientemente en Sevilla, nos hemos abrazado, nos hemos saludado, pero sí no hemos podido estar porque había muchas actividades y creíamos que era bonito tener un encuentro y poder compartir con otras personas porque has impartido un taller relacionado con el duelo, con la adolescencia, con la ansiedad, con preocupaciones que tenemos los padres, los docentes sobre la salud mental. Y me parecía que era muy interesante que un poquito de todo eso que has compartido en tu taller en el Congreso de Educación Emocional organizado por ASEDEN en Sevilla este fin de semana, nos lo pudieras compartir al resto de los mortales que no tuvimos el privilegio de escucharte. Antes de que empecemos, porque podemos hablar de tantos temas y nos faltará el tiempo, porque yo creo que las dos somos mujeres apasionadas de nuestro trabajo. Pero yo os Ujú. quiero presentar quién es esta mujer apasionada de su trabajo. Ana, ella es doctora en psicología en la Universidad de Murcia y también tiene un centro, se llama Alma, un nombre muy bonito, donde también atiende de forma online y presencial a personas que necesiten trabajar o bien hacer, pues, sanar algunas heridas, hacer su proceso de crecimiento personal o trabajar algunas cuestiones en las que quieran mejorar. Para eso estás tú, Ana, para ayudarles en ese proceso de crecimiento, de transformación, de aprendizaje. Aparte, has escrito algunos libros, algunos Ujú. programas también de educación emocional que se pueden trabajar en centros de infantil, de primaria y de secundaria. Son programas para hacer talleres con toda la comunidad educativa, como bien tú me has explicado, la familia, el profesorado y el alumnado. Pero sí que hay un libro en especial del que también quiero que nos hables, que se llama Las sendas del alma, que tiene que ver con el duelo en los Ujú. adultos, y también un cuento para niños que se llama La magia de las señales, que es para trabajar la muerte con los niños. La muerte que es parte de la vida y algo de lo que no nos gusta hablar, algo que nos da miedo, algo que nos aterra. Sin embargo, qué bonito es poder hablar con naturalidad, por mucho que duela y por mucho miedo que nos dé, ¿verdad? Enfrentar la vida, Ujú. aunque sean temas que nos duelan. Bueno, hablemos de Ujú. adolescencia, infancia, de salud mental, de suicidio adolescente, que ahora nos preocupa tantísimo. Hablemos de la ansiedad que sufren los adolescentes en las aulas. Cuando una madre pregunta, acabo de descubrir a mi hija autolesionándose o he observado que tiene autolesiones, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Mi hijo ha tenido un intento de suicidio, me está verbalizando que no quiere vivir, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Y esa madre tiene el corazón compungido y solo quiere hacer algo, lo que sea. Ujú. La verdad es que yo creo que desde la pandemia, ¿no? Bueno, lo hemos visto, los datos estadísticos están ahí, ha aumentado muchísimo el índice de autolesiones en adolescentes, los niveles de ansiedad, de depresión, los intentos de suicidio. Ahora sabemos que el suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes, o sea, por encima de cualquier otra causa de muerte. Accidental y no accidental. Así que desde luego estamos ante una situación en la que yo creo que los padres, las madres y los docentes tenemos que poner un poco la mirada, ¿no? Y empezar a tener también herramientas para afrontar estas cuestiones. Todo esto estaría un poco enmarcado en lo que llamamos los primeros auxilios emocionales, ¿no? Y sería un poco, pues igual que aprendemos a curar una herida o incluso a utilizar un desfibrilador, ¿no? Como decía en el Congreso Begoña Ibarrola, pues tenemos también que tener herramientas de desfibrilación emocional y saber, pues eso, cómo abordar una situación de crisis de ansiedad o una autolesión, una ideación suicida. Creo que necesitamos ese tipo de herramientas ahora más que nunca y que los padres formados estén precisamente formados también en este tipo de herramientas, porque creo que desgraciadamente podemos encontrarnos situaciones así. Mm. Claro, hablamos con docentes y nos cuentan que en las aulas, sobre todo quizás en secundaria, bachillerato, ante los exámenes, ante la presión, muchos jóvenes tienen dificultad para enfrentarse a esa presión y sufren crisis de ansiedad. Quien ha tenido una crisis de ansiedad sabe perfectamente reconocerla, pero la otra parte, el que está en el otro lado,
quizás no sabe que lo que ese joven está viviendo es una crisis de ansiedad y a lo mejor le dice, venga, tranquilízate, siéntate ahí, respira y en realidad no lo está atendiendo debidamente, ¿no? Entonces, vamos a ver Ujú, cuáles son esas señales que yo como docente tengo que identificar o como madre, padre tengo que identificar y saber también cómo responder para aprovechar esos pequeños indicios y acertar en mi intervención. ujú, claro. Mira, creo que hay que distinguir entre lo que llamamos las crisis de ansiedad y los ataques de pánico, ¿no? Son dos cosas diferentes, aunque es verdad que se abordan de la misma manera. Las crisis de ansiedad serían cuando el adolescente está sometido a un nivel de ansiedad muy alto, por ejemplo, durante toda una época de exámenes, y llega un momento en el que esa ansiedad todavía se desborda más. Imagínate que tenemos una situación de relajación más o menos normal y pasamos por picos, lo que serían los picos de estrés, para ir respondiendo a situaciones concretas. Pues un tema que me tengo que estudiar, una exposición oral que tengo que hacer en clase, ¿no? Pequeñas cositas. Eso va aumentando el nivel base de ansiedad. Y llega un momento en el que ante una situación normal vivimos en ese estado de ansiedad alto. Pues, por ejemplo, imagínate que vivimos con las pulsaciones a 90, ¿no? Con esas pulsaciones a 90 seguimos viviendo situaciones complicadas a las que tenemos que responder y las pulsaciones se suben a 120. Y llega un momento en el que a lo mejor vivimos en esas pulsaciones a 120. Pues si ahí nos enfrentamos a una situación complicada, evidentemente nos desbordamos. Y eso sería una crisis de ansiedad, ¿vale? Ese momento en el que nos hemos desbordado después de momentos de bastante intensidad. Las crisis de pánico no se corresponden exactamente con situaciones concretas. De repente el cerebro se desborda y aparecen ese tipo de síntomas relacionados con las taquicardias, la falta de respiración, tensión muscular muy, muy fuerte y puede que no esté relacionado con nada en concreto, simplemente que el adolescente está en casa tranquilamente o que haya salido con los amigos y que aparentemente no haya nada que requiera, ¿no? ese nivel de tensión y sin embargo el adolescente se desborde. Los síntomas que nos encontramos son sobre todo lo que tiene que ver con lo que llamamos la activación del sistema nervioso simpático, que de simpático no tiene nada. Y sería la taquicardia, la tensión muscular que puede provocar incluso agarrotamiento, ¿no? Que las manos sobre todo se agarroten, esa sensación sobre todo de falta de aire, que cuando no lo hemos vivido antes, se vive con muchísimo miedo, porque la sensación es, me está pasando algo muy grave, me estoy muriendo y no sé cómo va a terminar esto, ¿no? Si vemos que nuestros hijos, nuestras hijas o los adolescentes, los alumnos están teniendo este tipo de respuesta, lo mejor que podemos hacer con ellos es sobre todo acompañarlos en la respiración, porque sabemos que la respiración es lo que desactiva ese sistema nervioso simpático, es como un interruptor, ¿no? Cuando le damos al interruptor del sistema nervioso simpático, hay falta de aire, cuando respiramos, desconectamos el interruptor. Así que, sobre todo, acompañar a través de la respiración. Una respiración tranquila, relajada, en la que siempre inspiremos por la nariz y exhalemos por la nariz. Esto también lo comentó muy bien Nazaret Castellanos en el Congreso, cómo esa respiración por la nariz hace que el aire entre con una temperatura adecuada para que el cuerpo lo pueda recibir bien, se filtre y soltar el aire por la nariz también lo que hace es que tardemos más tiempo en soltar. El acompañamiento sería mm, introducir el aire durante 3 segundos, parar y exhalar por la nariz durante 6 segundos. Siempre sería el doble la exhalación que la inhalación. Y de esa manera lo que hacemos es como lo contrario a lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo en ese momento, que es necesito que entre mucho aire. Pero no, lo que tenemos que hacer es dejar que salga mucho aire. Mm, hay veces, sobre todo bueno, si son nuestros hijos, si tenemos
mucha costumbre de tocarlos, ¿no? De contactar con él a través del tacto, que les podemos dar las manos, les podemos mirar a los ojos y no hace falta decir mucho más. Muchas veces el decir, venga, tranquilo, no ayuda mucho. Ya sabemos que el tranquilízate ha tranquilizado a 0 personas a lo largo de la historia, así que es mejor simplemente el mírame y respira conmigo. Con eso es más que suficiente. Y Vale, decirle al adolescente que está viviendo una crisis de ansiedad o un ataque de pánico, ¿no? Que esa situación es una crisis de ansiedad, es solamente ansiedad y viene como una ola, ¿no? Viene con mucha intensidad, pero se va a ir. Así que el decirle, deja que pase la ola, esto es ansiedad, acompáñame respirando, con eso es suficiente. Y de esta pues manera tiene tenemos esos sentido. primeros auxilios Sí, psicológicos. tiene mucho sentido porque tranquilízate me tranquiliza a mí mientras lo digo. Claro, Claro. claro. Entonces, como algo tengo que decir, porque claro, estamos acostumbrados siempre a verbalizarlo todo, pues entonces en lugar de tranquilízate, mírame, respira conmigo, esto es una crisis de ansiedad, tres Va a arriba, pasar. Ujú. abajo, ¿no? Y Sí, siempre con eso esas es. hermosas narices que para algo las tenemos, ¿no? Eso es, eso es. Qué Importante eso bonito. que la exhalación sea el doble de tiempo que la inhalación y una parada entre la inhalación y la exhalación consigue desconectar de manera bastante rápida ese sistema nervioso simpático. Mm. Fabuloso. Ante la ansiedad, podemos abordarlo de esta manera, que nos has dado dos tips muy sencillos. Además, creo que se pueden recordar fácilmente. Cuando la ansiedad no se aborda, permanece en el tiempo. Quizás podemos tener adolescentes que lleguen a la autolesión, que también sí Ujú, que me gustaría que nos explicaras la diferencia entre autolesión, suicidio, que no tiene nada que ver, o ujú. que les une, para que también los padres digan, bueno, esto es importante es grave, pero aún puedo intervenir, ¿no? Sí, sí, es verdad que por lo que estamos viendo, por todos los estudios que estamos teniendo últimamente, eh, hay una cierta correlación entre las autolesiones y la ideación suicida. O sea, sí que parece que es un poco como una antesala de un problema que si no se aborda a tiempo puede llegar a ser más preocupante. Por eso yo creo que la recomendación, sobre todo a los padres, es que en el momento en el que vean que sus hijos se han autolesionado, que se pongan en contacto con profesionales. Pueden acudir al pediatra o la pediatra de su hijo, pueden acudir a través de los servicios de salud mental, algún especialista o ponerse en contacto directamente con especialistas psicólogos o psiquiatras que puedan abordar este tipo de situaciones que son bastante complejas, pero sí que sería como un aviso de que tenemos que actuar, ¿no? No podemos decir, bueno, es una tontería, esto seguro que se le pasa, seguro que lo está imitando. No, no, creo que no lo tenemos que tomar muy, muy en serio. Las autolesiones, además dicho por los propios adolescentes, es una manera de poder controlar el dolor porque tienen tanto dolor emocional que no saben qué hacer con él, que prefieren controlar el dolor físico. Entonces, cuando una persona llega a ese punto, a preferir tener dolor emocional tan intenso como un corte, por ejemplo, una quemadura, porque no pueden soportar el dolor emocional, pues evidentemente ha llegado el momento de hacer algo, ¿no? Muchas veces simplemente lo que necesitan nuestros adolescentes son estrategias de regulación. O sea, es que no saben qué hacer con esas emociones tan intensas. Posiblemente porque no se lo hemos dicho, ¿no? Porque durante la infancia y la adolescencia les hemos ido algunas veces pues tapando los problemas, haciéndonos nosotros cargo, ¿no? De sus preocupaciones o de sus inquietudes y se nos ha olvidado en la vorágine del día a día enseñarles qué hacer con emociones muy desagradables. Y yo creo que esa debería ser casi, casi lo primero a lo que nos tenemos que dedicar los padres, ¿no? En lugar de quitarles las piedras del camino, saber enseñarles qué hacer cuando aparecen las piedras en el camino. Porque claro, si no llegan a la adolescencia en el que empiezan a tener situaciones muy complicadas, pues por ejemplo, un primer amor que no ha salido bien, ¿no? O problemas con los amigos, que en la adolescencia es lo más importante. Y si no tienen estrategias para afrontar eso, pues se pueden desbordar y acabar con este tema de las autolesiones. Así que yo diría que sobre todo tomárselo muy en serio. Cuando veamos una autolesión, tomárnosla muy, muy en serio. Mm. Y por supuesto habilitar espacios, ¿no? Para hablar con el adolescente.
no comentarlo delante de otros miembros de la familia. Muchas veces el que nos demos cuenta de que ha habido una autolesión es muy accidental. A lo mejor el adolescente no se da cuenta, se remanga y entonces vemos los cortes, ¿no? Es verdad que en ese momento como padre o como madre hay un susto, ¿no? Hay un sobresalto Claro. de qué ha podido pasar, ¿no? Y lo que nos saldría a lo mejor en ese momento es decirle, pero ¿qué has hecho? Pero es verdad que es mejor mantener la calma y decirle, ¿me puedes acompañar? Vente conmigo un momento y en un espacio de intimidad donde el adolescente pueda comunicarse bien. Entonces decirle con la tranquilidad que podamos, he visto las lesiones, he visto lo que has hecho, cuéntame qué te pasa, cómo te puedo ayudar. Porque ahí lo que no puede haber es juicio, ¿no? No podemos criticar al adolescente de mira que eres tonto, cómo se te ocurre. No, tenemos que atenderlo como con todo el cariño del mundo, ¿no? Y acogiendo ese dolor que le ha llevado al adolescente a tener una autolesión. Sea, yo entiendo que esto para una madre o un padre que desde la infancia se ha preocupado y ocupado en mejorar sus competencias parentales puede ser relativamente fácil porque simplemente es hablar de lo que ha sucedido y estoy muy acostumbrado a hablar con mis hijos de todo lo que les pasa. Estos Ujú, padres que han pasado por alto durante la infancia porque a lo mejor no han necesitado, han tenido a lo mejor una crianza muy fácil, muy llevadera y de repente llega la adolescencia y se enfrentan ante una situación que sí que les desborda. Es muy difícil desde mi sorpresa, desde mi shock, mm, decir, ¿cómo hablo? ¿De qué hablo? ¿Cómo hablar? Pero ¿qué hablar? ¿Y por qué hace eso? Entonces, claro, ahí el estar preparados, por eso escucharte a ti claro, puede ser una forma de prevenir si en un momento dado me veo una de esas. claro, claro. Es verdad que lo que, yo siempre lo digo, ¿no? Lo que encontramos en la adolescencia es lo que hemos ido sembrando en la infancia. Ya. Y esto es así. Entonces, si durante la infancia hemos sembrado esos encuentros, esos diálogos desde la emoción, de compartir cómo nos sentimos, qué cosas nos preocupan, qué hacemos con todas esas cosas, ¿no? Con esas preocupaciones, cuál es el botiquín emocional de la familia, ¿no? Para recurrir a él cuando la emoción es un poco intensa. Luego es verdad que en esas situaciones es muchísimo más fácil, ¿no? Poder abordarlas porque si no es verdad que nos podemos ir mucho al juicio, a la crítica, y eso es lo que menos necesita el adolescente en ese momento. Mm. Es mucho más importante el que hablemos de qué estado emocional le ha llevado a eso, en lugar de cómo lo has hecho, por ejemplo, ¿no? O de dónde lo has aprendido, quién te ha dicho que eso se podía hacer, porque ahí es donde está la crítica y el juicio. Mm. Sí. Y tiene alguna relación el que ahora en TikTok, en redes sociales, todo el mundo cuenta su experiencia, lo que hace, cómo lo hace, y entonces llega un momento que normalizamos muchas cosas y si yo tenía alguna duda, pues igual me envalentono, eh, encuentro una vía, una forma de, una manera. ¿Esto tiene alguna relación? Sí, sí, sí que es verdad que hay un cierto nivel de contagio, ¿no? Con este tipo de conductas. Pero fíjate, yo creo que la reflexión que tenemos que hacer es sobre todo el, el que los adolescentes aprendan a través de TikTok, ¿no? Que hay esa estrategia de regulación de la emoción que algunas personas, algunos adolescentes como ellos, utilizan eso para que les deje de doler emocionalmente alguna cosa, nos debería llevar a pensar cómo utilizar TikTok para enseñarles estrategias de regulación positiva, Ujú. para que a través de ese acceso a la información que ellos tienen, les podemos enseñar alternativas, ¿no? Alternativas eficaces. Porque hay una inmensa lista de cosas que los adolescentes pueden hacer en el momento en el que la emoción se les desborda. Antes de ir a coger una cuchilla y empezar a cortarse, o antes de ir a quemarse, eh, ocurre algo en ese cerebro, ¿no? Que pueden hacer que piensen otras estrategias diferentes. Nosotros, por ejemplo, en el centro tenemos una lista, ¿no? de actividades que le damos a los adolescentes con autolesiones para que la próxima vez que sientan ese desbordamiento emocional hagan cualquiera de las cosas que aparecen en esa lista en lugar de autolesionarse, que puede ser, por ejemplo, desde coger un rotulador y hacerse las marcas que se harían con la cuchilla, con un rotulador, hasta cantar, bailar, irse a dar una vuelta a la manzana, hacer flexiones, hacer sentadillas.
podemos construir con nuestros hijos esa lista de alternativas que paren la conducta de ir a lesionarse cuando la emoción es desbordante. También podemos incluir con quién pueden hablar, cómo pueden hacer esa ventilación emocional, ¿no? Para soltar todo lo que tienen dentro y que no se lo queden para que esas sensaciones tan desagradables no les acaben haciendo aún más daño. Así que el tener esas alternativas creo que es fundamental y las deberíamos tener muy a mano. Y eso podría constituir ese botiquín emocional que decíamos antes, ¿no? Bueno, entiendo que no es cierto, no es real que un adolescente lo hace para llamar la atención. Eso es un Y mito falso que es hay un que mito. desterrar. Sí, sí, es un mito. Y de hecho yo siempre se lo digo a los padres, ¿no? Si lo ha hecho para llamar la atención, préstale atención, Claro. porque lo necesita, ¿no? Y es su manera a lo mejor de poder eh, verbalizar lo importante que es para él el sufrimiento que está teniendo y no se le ha ocurrido otra cosa. Entonces, si lo hiciera por llamar la atención, hay que prestarles atención. Sí, totalmente de acuerdo. Siguiendo el orden, si tenemos ansiedad y no gestionamos bien esa ansiedad, acabamos con autolesiones y esto nos lleva a un intento de suicidio o lo vivimos en el centro escolar, que un compañero o compañera se ha suicidado, ¿cómo acompañamos al resto Ujú, de alumnado, el profesorado, que son los primeros que necesitan ser sostenidos por quién, quién sostiene a ujú, quién? ujú, claro. Sí, la verdad es que, bueno, las situaciones de duelo en los centros escolares, yo creo que no se tienen las suficientes herramientas, ¿no? O el suficiente conocimiento para aprender cómo enfocarlas. Ojalá esa formación se hiciera desde los propios grados universitarios o desde los másteres de profesorado, porque hay mucho desconocimiento. Y yo siempre digo que yo me dedico un poco a esto porque bueno, yo pasé por por un duelo complicado, ¿no? Mi marido murió hace 10 años, mi hijo pequeño en ese momento tenía 8 y cuando llegó al cole fue en verano, entonces cuando él llegó al cole el primer día de cole, la maestra le dijo, Miguel, ponte de pie y dile a toda la clase lo que te ha pasado este verano. Claro, esa situación a mi hijo, pues te puedes imaginar, ¿no? Cómo le desbordó emocionalmente y el choque que le supuso el tener que decirlo de esa manera, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí me propuse un poco enseñarles a los maestros y a las maestras el cómo cuidar a un niño que acaba de perder a su padre o a su abuelito o a su mascota, ¿no? Porque hay duelos que pueden ser terribles en etapas muy, muy de la infancia. Creo que lo mejor, desde luego, es poder acoger, ¿no? Esas emociones al principio, simplemente con esa ventilación emocional que decíamos, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, si se ha suicidado algún alumno de la clase, el procurar que los alumnos tengan esa información de lo que ha ocurrido en casa, ¿vale? Esto sí que sería importante que el equipo directivo llamara a las familias de los alumnos y pudiera transmitir esa información estando los alumnos en casa, porque sabemos que para evitar un trauma lo mejor es que el niño o el adolescente en ese momento sea consolado y nada mejor que sea consolado por sus propias figuras de apego. Por lo tanto, si recibe la noticia de que un compañero suyo ha fallecido en casa, su padre o su madre lo pueden consolar y de esa manera el shock, el impacto emocional que puede originar el trauma es mucho menor. Una vez que llegue a casa, o sea, que llegue al colegio o al instituto al día siguiente, entonces lo primero es la ventilación emocional. ¿Qué queréis contar? ¿Qué queréis decir? Expresaros acerca de lo que ha ocurrido para que puedan hablar y comentar. Y una vez que hemos pasado eso, vamos a encontrar alumnos que utilicen estrategias de evitación y que no quieran seguir hablando de eso y prefieran seguir dando clase, y otros que necesiten seguir hablando de eso. Entonces, yo lo que recomendaría sería que en ese caso se respetara la necesidad de cada uno. Si hay un grupo de alumnos que necesitan seguir hablando, los cogemos, los llevamos a otra aula y con algún profesor seguimos trabajando ese tema. Y hay algunos que prefieren seguir dando clase y omitir un poco esa situación, pues también se les puede respetar. Es importante el tema de los rituales de despedida, sí que es muy importante, y entonces que entre todos los compañeros se organicen alguna manera de despedirnos del adolescente.
en esto los adolescentes tienen muchísima sensibilidad y seguro que se les ocurren ideas muy, muy bonitas para hacer la despedida y creo que es algo que tenemos que dejarles a ellos, ¿no? Porque la propia creatividad también favorece mucho el tránsito del duelo. Y luego estar pendientes de cómo son los procesos de los alumnos, ¿no? De cómo van un poco digiriendo todo lo que ha ocurrido. Sabes que bueno, en el duelo siempre hay mitos también que no son ciertos y que también podríamos desterrar, como por ejemplo el tema de las fases del duelo. No, yo creo que no existen fases del duelo, existían en todo caso estados de ánimo, ¿no? Asociados al duelo. Y hay veces que estás triste y otras enfadado y otras vuelves a estar triste y es un ir y venir, ¿no? No son unas fases que tienes que seguir. Otra cosa muy importante es que yo creo que el duelo no se supera. Y esto siempre se lo digo a mis pacientes, ¿no? En la primera sesión y dicen, pero ¿cómo que no? Yo quiero superar esto, ¿no? Te adaptas a vivir en una nueva situación, en una nueva realidad en la que la persona fallecida ya no está. Pero no creo que se supere nunca, ¿no? Desde, por lo menos desde el punto de vista de querer estar exactamente igual que estabas antes del fallecimiento. Eres otra Claro. persona, eres otra persona. La vida te ha cambiado y esa pérdida te ha cambiado y por lo tanto lo que hay que hacer es ver cómo podemos estar lo mejor posible en esa nueva realidad, ¿no? En esa nueva situación. También creo que todo este acompañamiento en los centros educativos se puede hacer mucho a través de los cuentos. Hay cuentos preciosos para abordar el duelo. Eh, por ejemplo, bueno, es que se me ocurren un montón. Hay unos cuentecitos que se llaman Yo soy la vida y yo soy la muerte, ¿no? Que explican que la muerte es irremediable, ¿no? No la podemos evitar porque es parte de la vida, ¿no? Y hay un trozo muy bonito en el cuento que dicen, habla la muerte y dice, soy la muerte, una parte de la vida, del amor y de ti. Porque al final creo que es muy importante el transmitirles también que ese vínculo del amor no desaparece, ¿no? Y que podemos seguir queriendo a la persona que se ha ido y que la persona que se ha ido nos sigue queriendo a nosotros. Y ese vínculo tiene que seguir siempre ahí. Yo creo que esto también es muy importante. Hay otros cuentos como por ejemplo El árbol de los recuerdos, que es un cuento en el que se enseña a hacer ese tipo de rituales de despedida, ¿no? Y cómo a través de estos rituales, pues el amor que sentimos hacia la persona que se ha ido se sigue manteniéndose. Hay otro que se llama Para siempre, que habla sobre esa sensación de esto va a ser para siempre, ¿no? Va a ser siempre así. El hecho de que la muerte sea irreversible es un concepto también muy interesante, ¿no? A trabajar en el aula. Y otro cuento que me gusta mucho, que se llama Así es la vida, en el que hablamos de que así es la vida, de que las cosas a veces no son fáciles y a veces las cosas no salen como lo queríamos, ¿no? Y con todos esos recursos creo que podemos trabajar muy bien en el aula. Sí. Quizás estamos más preparados para que fallezca una pareja o nuestros padres. Contamos con ello, pero no contamos con la pérdida de un hijo o una hija, ¿no? Con eso no contamos, ¿no? Ujú, Y son duelos distintos, ujú. ¿verdad? ¿Cómo, cómo aceptar, adaptarme a una pérdida que, 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 que no quiero aceptar que haya sucedido, ¿no? O sea, que me niego a la realidad de haber perdido a mi hijo, ¿no? Claro. Sí, fíjate, me acuerdo que hace un tiempo leí en un artículo una cosa que me pareció muy interesante, ¿no? Que decía lo importante que es ponerle nombre a las cosas, ¿no? Entonces, cuando se muere tu marido o tu mujer, eres viudo o viuda, cuando se Mm, muere tu padre o tu madre, eres huérfano o huérfana, pero cuando se muere un hijo, eso no tiene nombre, ¿no? No tiene claro, nombre. es Y verdad, ese no tiene nombre es muy profundo, ¿no? es verdad. Yo creo que precisamente lo que hay que trabajar mucho es el tema de la expectativa, ¿no? Lo que te comentaba antes. Esa expectativa de aceptar lo que me ha pasado, creo que es una expectativa demasiado amplia y demasiado irreal. Yo creo que es muy difícil aceptar lo que te ha pasado, ¿no? Sí que puedes adaptarte, ¿no? Ir poco a poco adaptándote a la situación. Y es verdad que al final incluso le puedes encontrar un poco lo que en esta película de Will Smith llamaban la belleza oculta de la situación. La película en español se tradujo por belleza colateral
pero realmente no es colateral. La versión en inglés se llamaba Belleza Oculta y es que tiene mucho sentido que sea así, porque es una belleza que sale a consecuencia de lo que ha ocurrido, ¿no? Y es un poco la significación acerca de esa muerte. Muchos padres que han perdido a un hijo acaban ayudando a otros padres en sus pérdidas. Y eso da mucho sentido al sufrimiento que hemos tenido que pasar, ¿no? Porque a través de ese sufrimiento yo puedo ayudar. Entonces yo creo que todo el tema de poder colaborar con asociaciones, con entidades que nos ayuden a ayudar a otras personas, puede ser una herramienta muy útil para poder transitar ese duelo hasta la adaptación, que no la aceptación de lo ocurrido. Y luego, muy importante el saber que el vínculo con nuestros hijos fallecidos siempre se va a quedar, siempre. Y que no tenemos que negar ese vínculo. Es decir, hay una cosa muy importante que es diferenciar entre la relación y el vínculo, ¿no? La relación es cuando yo estoy todos los días hablando con alguien o tengo un contacto con alguien, y el vínculo es mucho más profundo, ¿no? Es un amor que muchas veces no necesita la relación. Ahí tenemos seguro que muchas relaciones con personas con las que no tenemos vínculo y podemos tener vínculo con personas con las que no tenemos relación. Entonces yo creo que con las personas que ya se han ido tenemos que procurar que este vínculo se mantenga, aunque no podamos tener una relación continua con ellos. Y de esa manera podemos seguir sintiendo que nos quieren y podemos seguir sintiendo que les queremos a ellos, ¿no? En el cuento de la magia de las señales, lo que proponemos, bueno, Enrique y yo, que somos los que hemos escrito el cuento, es un poco cómo descubrir esas señales del amor que nos pueden mandar las personas que ya no están a través de un arco iris, de una casualidad, de una canción que de repente se oye, ¿no? Y conectar esas casualidades con esas señales de que el amor continúa siempre más allá de esta vida. Qué bonito. Poder identificar en una situación imprevista que hay ese vínculo, esa conexión, está ahí, ¿no? Está Mm. presente. Enséñanos tu libro, Ana, del duelo adulto, para que lo Mira, veamos la portada. Bueno, yo este me pues lo voy a leer, La senda del sí, alma. la senda del alma. Ujú. Sí, Venga, es bueno, se llama La senda del alma, un nuevo abordaje del duelo. Porque, bueno, tanto Enrique como yo, como también he escrito el libro con él, bueno, es mi pareja, los dos somos doctores en psicología, los dos somos profesores de la universidad, pero sobre todo los dos somos viudos. Y lo que contamos un poco en el libro es nuestra experiencia como viudos, ¿no? Todo lo que hemos podido aprender de nuestros propios duelos con independencia de lo que los libros de psicología digan, ¿no? Porque es verdad que nosotros somos bastante críticos con todo este tema de las fases del duelo, de la superación, bueno, de que el duelo, de que tienes que ser fuerte. No, no, el duelo lo que te hace es muy sensible, ¿no? Y es una suerte esa sensibilidad, porque descubres un mundo totalmente nuevo, ¿no? Descubres esa conexión con otras personas, descubres pues, esas casualidades que decíamos, y esa sensibilidad es muy bonita, puede llegar a ser muy bonita. Eh, el libro empieza precisamente contando un poco cómo fue mi duelo en el que Enrique me ayudó, ¿no? Éramos amigos. Él acababa de perder a su mujer cuando mi marido murió y justo la noche que mi marido murió, yo le mandé un mensaje para decirle lo que había ocurrido y él me mandó una foto del amanecer de ese día y una frase que decía: cada día amanece. Esas tres palabras yo creo que resumen muy bien lo que es esta senda del alma, que es ese tránsito del día a día, de cómo puedo ir adaptándome a la situación, dejándome también mucho mis tiempos, ¿no? Porque hay también muchas veces la gente que rodea a alguien con duelo tiene como mucha prisa de que el duelo mm, acabe. Entonces, venga, que tienes que ser fuerte, venga, deshazte ya de la ropa de la persona que ha fallecido, tira ya las cenizas. No, 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 no hace falta. Yo necesito mis tiempos y a lo mejor necesito deshacerme de las cenizas dentro de 3 años o nunca y tenerlas siempre conmigo. Y es mi manera de transitar esa situación, ¿no? Hablamos de los monstruos del duelo, ¿no? Que sería todo lo relacionado con la culpa, con esa pena tan profunda.
que si la vamos transformando y la vamos trabajando un poquito, es verdad que al final podemos conectar con esa magia, ¿no? Especial de esas señales. eh, que nosotros hemos ido recogiendo en los talleres de duelo que hacemos. Hemos hecho ya muchísimos, habrán pasado como unas 500 o 600 personas por nuestros talleres y todo el mundo nos ha contado alguna señal, alguna casualidad, ¿no? Que le ha hecho conectar con que, bueno, de alguna manera ese amor continuaba, ¿no? En el libro hemos recogido algunas de ellas y yo creo siempre que es una manera muy bonita de poder tener la sensación de que ese amor continúa. Mm. Sí, no tiene que ser ni cierto ni real, tiene que ser Mm. una señal para Una ti y es lo señal, que te sí. permite conectar, ¿no? En el caso de unos padres que han perdido a su bebé o ha nacido sin vida y uno de los dos quiere mantener las cositas que compraron, la habitación que estaba montada o una foto que pudieron sacar y la otra persona está en habitación y no quiere tener nada que la recuerde y no se ponen de acuerdo porque son dos personas viviendo el duelo bajo el mismo techo. Eh, Ujú, Hay que llegar a acuerdos, hay que ser tolerante, hay que ujú, ponerse en la piel del otro en un momento en el que yo necesito que se pongan en mi piel. ¿Cómo ujú. hacemos? Claro. Mira, yo lo que diría sería que ese duelo se pudiera abordar de una manera sistémica. ¿Vale? O sea, es verdad que cada uno va a necesitar su propio proceso, pero también hay una parte común, ¿no? Una parte en común del duelo que hay que abordar de una manera muy sistémica. Porque sabemos que las pérdidas gestacionales en un número considerable acaban en divorcio de la pareja, precisamente por esa manera diferente de enfocar el duelo. Entonces creo que es importante hacer terapia común, terapia conjunta, con este enfoque más sistémico. Y sí que es importante el poder llegar a un punto de unión, ¿no? En el que la persona que quizá necesita de una manera muy ansiosa el seguir con ese duelo muy presente, pueda rebajar un poquito esa intensidad y que la persona que tiene un enfoque un poco más evitativo pueda integrar más a ese bebé que ya no está, bueno, no deja de ser y siempre lo será un miembro más de la familia, ¿no? Entonces sí que tenemos que darle su espacio, eh, como tal lo tenemos que considerar, ¿no? Como un miembro más de la familia, pero con un espacio en el que todos podamos estar cómodos con ese recuerdo, ¿no? Entonces sí que creo que ese abordaje tiene que ser muy en conjunto porque es verdad que ha sido sistémico en la medida en la que ha sido una pieza que ha recolocado toda la estructura familiar. Mm, Y sí, sabemos que las separaciones son al final habituales en esta claro, situación. claro, porque al final es mucho dolor. Claro. Eh, Necesita ser sostenida y sostener y no es fácil. Ana, todo lo que cuentas a mí me conecta con la logoterapia de Víctor Frank, Ujú, su libro En busca de sentido, El hombre en busca de sentido, ¿no? El concepto Ikigai, ¿no? Tener una vida que merece la pena ser vivida, tener una vida con significado, ¿no? O ujú, dar significado sí, a lo que te ha sucedido. Eso es muy personal, como bien dices, no hay etapas, no hay fases, ¿no? Hay estados emocionales, ¿no? Y hay tiempos. Hay ujú, tiempos. Y muchas veces el entorno tiene prisa porque conectarse con la emoción displacentera de la persona no es agradable. Y en el caso de los niños que tienen que vivir los duelos de sus madres o de sus ujú, padres, el otro día me contaba una mamá que está muy triste porque tiene pues, el duelo muy reciente de su madre y convive con la tristeza, ¿no? Y sus hijos le decían, mamá, ¿cuánto dura la tristeza? ¿Cuánto dura ujú, la tristeza? ¿Cuándo se te va a ir esa tristeza? ¿Cuándo vas a ser otra vez tú? Y esta frase de cuánto dura la tristeza por la boca de un hijo es que te rompe porque no hay respuesta, no lo sé. Siempre, toda la vida, no tengo respuesta. No sé cuándo me voy a recuperar y si me voy a ujú, recuperar algún día. Pero claro, de la ujú. boca de un niño, ¿verdad? ¿Cuánto dura tu tristeza? Es impactantísimo. Claro.
claro. Sí, yo creo que ahí sobre todo los niños lo que más necesitan es saber que esa tristeza de la madre o del padre no les quitan un poquito del amor, ¿no? Mm. Que tienen que recibir de mamá y papá y también el tiempo juntos, ¿no? Eso es muy importante. En consultas, sobre todo con adultos, bueno, yo que trabajo mucho el tema del trauma, se ven mucho esas situaciones en las que de pequeños necesitábamos a mamá y a papá y no estaban disponibles, ¿no? Emocionalmente me refiero, ¿no? No estaban emocionalmente disponibles. Entonces creo que es verdad que la tristeza, aunque sea una tristeza profunda, tenemos que poder gestionarla de tal manera que no nos quite esa disponibilidad emocional para nuestros hijos, ¿no? De cara a ellos. Y que, bueno, hay veces es verdad que tenemos que hacer quizá un poco de tripas corazón y irnos al parque, aunque no nos apetezca, o ir Mm. a la feria, aunque sea complicado, pero ellos nos necesitan y creo que también eso nos puede ayudar a superar también, bueno, a superar, a transitar Sí, un poco a por nuestro transitar. propio duelo. Sí, Sí. entendido. ¿Y hay alguna relación con la disociación? Que esto es algo que muchas veces lo hablamos de ello y a lo mejor lo entendemos en el ámbito más profesional, ¿no? Pero disociarte también es una manera de desconectarte para no sufrir tanto, ¿no? Hay Claro. disociaciones que son más profundas que otras. Sí, 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 no deja de ser un mecanismo de defensa, ¿no? Cuando el cerebro sabe que no tiene los mecanismos necesarios como para poder hacerse cargo de una emoción muy intensa, pues aparece esa disociación para poner ahí una barrera y no sufrir, ¿no? Y en definitiva no sufrir. Y creo que es importante darnos cuenta que cuando eso aparece es la señal de que necesitamos aprender otros mecanismos, ¿no? Otros recursos. Y es como el aviso de que ha llegado el momento de aprender cosas que a lo mejor hasta ese momento no habíamos aprendido. Entonces creo que es el momento de poder, pues quizá ir a terapia o acudir a algún tipo de situación donde podamos, bueno, pues aprender ese tipo de mecanismos. Mm. Sí, está claro que los ejemplos que te he puesto son señales de que necesito ayuda porque no puedo con esa situación por mí misma o los Ujú. recursos que tengo son insuficientes. Cuando hablamos de recursos, hablamos de poder hacer terapia, que es una opción, ya cuando la situación me supera, pero también hay una parte de prevención que es de la que yo quiero que hablemos porque Ana Pinado, junto con un grupo de docentes que quieren cambiar el mundo y que son colibríes, ¿no? Siguiendo la leyenda del colibrí, ¿no? Que hacen su parte ahí donde están, habéis montado una jornada de la que yo quiero hablar porque yo en Navarra he organizado muchos eventos y congresos y sé el trabajo que hay detrás, no lo difícil que es organizar, porque es verdad que cuando lo haces con tanto amor, Mm. dificultad no tiene, pero sí el trabajo, el esfuerzo, la implicación que hay. Entonces, habéis organizado las séptimas jornadas sobre innovación educativa. Que se van a dar pues, en un pueblecito que, según me has explicado, que es Cejín, ¿verdad? Es el Eso pueblecito es, Tejín. Sí. Bejín, que según me has dicho es el pueblo más bonito, uno de los pueblos más bonitos de España, que me dices que no lo dices tú, sino que es algo que está Sí, ya, sí, sí. ¿no? Sí, 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 lo podéis buscar en internet porque hay organizaciones que hacen ese listado de los pueblos más bonitos de España y Cejín es uno de ellos, o sea que sí, sí, Bueno, es verdad. Bejín está en Murcia y vais a Ujú. organizar estas jornadas el 21 de octubre. Y a mí, pues me interesa por lo menos darte la información si no la tienes. Son unas jornadas desde un proyecto que tenéis que es Educación y va a haber diferentes profesionales de la educación, donde estará, por ejemplo, Carlos Hue o Ana Forés, que han estado en el Congreso de Sevilla este fin de semana, Nerida Zaitegui o, por ejemplo, Alonso Pulido y otras personas. También vas a estar tú como ponente. Veo aquí 2, 4, 6, 8, 10 personas. Son Sí, unas formas muy interesantes y además la entrada es bastante económica porque mm, también buscáis facilitar que las jornadas sean accesibles para todo tipo de personas, todo tipo de economías y que por lo menos el precio no sea un impedimento. eso es, sí, sí, son 25 euros nada más, porque lo que queremos es llegar, pues eso, a cuantas más personas mejor, que familias, docentes
puedan asistir a las jornadas y, bueno, conocer todos estos recursos que ya por séptimo año nos van a ofrecer los profesionales. Son unas jornadas hechas siempre con mucho, mucho amor por un grupito de locos de docentes del noroeste, pero que son realmente, han sido un referente en la región de Murcia, porque hasta ahora no había nada similar por la zona del noroeste. Eh, y cada año juntamos a unas 1000 y pico personas y bueno, la verdad es que se ha convertido en una referencia en la región de Murcia. Además, tengo que decir que son jornadas que no dan puntos para las oposiciones ni nada de esto. La gente viene realmente por vocación, por gusto, por interés y se forma además un clima muy, 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 muy bonito. Participa la Escuela de Teatro de la localidad. Tenemos, bueno, a Fernando Ripoll, que es un auténtico mago, haciendo unas escenografías preciosas. Y al final siempre todo el mundo lo dice, ¿no? Que son unas jornadas muy mágicas, con mucha, mucha magia. Y Bueno, esperamos que este año pues también podamos transmitir esa magia. Mm. bueno, yo desde aquí lo que hago es invitar a que las personas que escuchen la entrevista y pues que quizás no les pille Murcia muy lejos, o si les pilla y quieren hacer el viaje, ¿no? Porque siempre es bonito compartir con otras personas, ir en grupo, eh, utilizar Ujú, los proyectos también para disfrutarnos y tener ujú, conversaciones interesantes. Bueno, yo aporto la información para que no se pierdan una oportunidad, pues como la que hemos tenido en Sevilla, que no se la pierdan en Murcia y que estemos abiertos a invertir tiempo en la prevención los primeros años, que no es un tiempo gastado, es un tiempo bien invertido, ujú, que precisamente nos va a permitir evitar mucho sufrimiento en etapas posteriores. ujú, Ana, para que vayamos un poco terminando, resumiendo todo lo que hemos abordado la ansiedad, hemos abordado las conductas autolesivas que nos pueden ujú, llevar al suicidio, intentos de suicidio, cómo acompañar los duelos, tanto si son de parejas como si son ujú. de hijos, cómo enfrentarnos a las dificultades. Y ya de último, hemos querido nombrar la jornada que vais a organizar el 21 de octubre. Por finalizar esta entrevista, como es un tema que nos duele tanto, ¿no? Nos pone el corazón digamos, en un estado digamos, de recogimiento, ¿no? Regálanos algo que haga sonreír el alma, ¿no? Qué bueno. Pues mira, Eh, yo creo siempre que todo esto de hablar del duelo, que normalmente siempre lo asociamos, ¿no? Con ese, muy bien decía, ¿no? Con ese encogimiento del alma, al final, si conseguimos ver esa parte mm, incluso bonita, ¿no? Del hecho de que la persona que ya no está, pues, hemos compartido nuestra vida con esa persona, hemos tenido la inmensa suerte, ¿no? De poder conectar con ella, de poder encontrarnos en el camino. Yo creo que al final sí que nos puede dar una visión incluso muy bonita de la vida, ¿no? Y muy, muy trascendental. Yo tengo siempre un lema de vida bueno, digo siempre y la gente ya que me conoce me la dice siempre, y es que la vida es chula. Y es verdad que la vida es que es muy chula, muy chula. Y lo más importante sería que pudiéramos ir coleccionando todos esos momentos bonitos que nos van pasando, ¿no? Esas casualidades, esas cosas chulas que nos pasan y que pudiéramos tener pues una especie de bote con las cosas chulas para ir metiéndolas allí, que no se nos olvide nada de todo lo bonito que nos pasa en el día a día. Entonces creo que es un ejercicio para hacer con los hijos muy, 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 muy bueno y para hacer con nosotras mismas también, de que todos los días podamos hacer ese recuento de qué es lo chulo o lo más chulo que me ha pasado hoy. Porque todos los días nos pasan cosas. Lo que pasa es que hay veces que vamos con tanta prisa que no nos damos cuenta. Así que yo sé que hoy, esta noche, en mi botecito de las cosas chulas voy a poner el haber hablado contigo, que me ha encantado. Y bueno, que estoy segura que volveremos a hablar en algún otro momento. Seguro. Ahí tienes un título muy bonito para otro cuento para niños. La vida es chula. Sí, mira, te cojo la idea. ¿No? De verdad, ¿eh? Es que a Sí. veces necesitamos una frase
que recordarla sea fácil y que nos conecte con la esencia, ¿no? Que queremos claro. activar dentro, ¿no? Queremos Ujú. vivir con la añoranza, pero también con el agradecimiento, ¿no? Entonces Sí, estoy añorando a totalmente. esa persona al mismo tiempo que agradezco haberla conocido, ¿no? Me estoy Ujú, acordando de ella al mismo tiempo que sonrío por lo que viví, ¿no? Lloro ujú. porque no está conmigo, pero también respiro de felicidad de que la tuve en mi Sí. vida, ¿no? Bueno, pues cada uno que haga lo que buenamente pueda y si podemos ayudar a otras personas, pues mejor que mejor. Ujú, ujú. Eso Ana es. Peinado, doctora en psicología, autora de cuentos y libros que tienen que ver con el duelo, pero también programas de educación emocional, que desde tu experiencia nos abres también las puertas de tu corazón y compartes algo muy íntimo, algo que también agradezco muchísimo. Deseo que esta entrevista, este espacio que hemos compartido con otras personas, pues sirva para que alguien en un momento dado diga, bueno, pues ha llegado el momento de transitar, ha llegado el momento de aceptar, ha llegado el momento de pedir ayuda, ha llegado el momento de rebajar un poco la intensidad de lo que estoy viviendo porque tengo niños que esperan que yo pues supere también de alguna manera, quizás no el duelo, pero sí la tristeza, ¿no? Que viva una Ujú, tristeza soportable, ¿no? Que claro, esté conmigo, pero que sea soportable y que no sea incapacitante, ¿no? Que no me impida hacer correcto. mi vida. Bueno, Ana, gracias. Es un tema, es verdad que es un tema delicado y yo sé que habrá personas que probablemente estarán ahora mismo, pues eso, llorando o emocionadas porque conectará con su experiencia y otras que se estarán preparando para cuando les toque. En Ujú. cualquier caso, sé que ha sido una entrevista de corazón, de tripas, que remueve, que emociona y que desde luego no va a dejarnos indiferentes a ninguno de los que estemos escuchándote. Gracias por todo y hasta otra. Gracias a ti, Leticia.